Les presentamos el proyecto de extensión académica y vinculación con el medio 2020, titulado Diálogos Universitarios sobre Equidad de Género y Diversidad, Desafíos de Género frente al COVID-19 y sus efectos. En este tercer diálogo, titulado Violencia de Pareja y Familiar, participa como comentarista Doris García Kurt, psicóloga de la Unidad de Denuncia, Acompañamiento y Reparación de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción, postítulo en Psicoterapia de Orientación Psicoanalítica de la Universidad del Desarrollo, diplomada en Psiquiatría Forense de la Universidad del Desarrollo, diplomada en Estudios de Género y Sociedad de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y que cuenta con experiencia en atención de mujeres del Programa de Prevención e Intervención en Violencia Intrafamiliar de la Oficina Municipal de la Mujer Talcahuano, además de contar con experiencia clínica en el Servicio de Psiquiatría y Oncología del Hospital Guillermo Grand Benavente. La acompaña como invitada Tatiana Sangüesa Morales, colaboradora de la Unidad de Estudio y Prevención de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción y docente del Departamento de Trabajo Social de la misma Casa de Estudios, magíster en Estudios de Género y Cultura y doctora en Trabajo Social. Colabora con l'École de Travail Social et de Criminologie de l'Université Laval de Quebec, Canadá, y su investigación y publicaciones han sido dirigidas hacia las problemáticas género, violencia en las relaciones íntimas, adolescencia y prevención. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que quieran, ¿no es cierto?, ver este diálogo. Estamos aquí nuevamente con Tatiana Sangüesa, quien en la presentación aparece, ¿no es cierto?, todo su currículum, pero además quiero mencionar que ella ha tenido una trayectoria de más de 20 años en la intervención y prevención en violencia de pareja y trabajo con mujeres en el ámbito municipal en Chile. Ha tenido investigaciones y publicaciones que han sido dirigidas hacia las problemáticas de género, violencia en las relaciones íntimas, adolescencia y prevención, y además actualmente está colaborando con la RAI en investigaciones aplicadas e interdisciplinarias sobre violencias íntimas, familiares y estructurales de la misma universidad. Hola Tati, bienvenida. Hola, Doris. Vamos a comenzar con esta temática, ¿no es cierto?, de nuestro diálogo, que es de violencia de pareja y familiar en tiempos de pandemia. Y vamos a empezar con una pregunta. ¿Esta pandemia, según tú, Tati, está afectando de la misma forma a hombres y mujeres? Bueno, primero que nada, gracias a la Dirección de Equidad de Género y Diversidad por la invitación para conversar hoy día sobre, bueno, violencia de pareja, violencia familiar, y me parece que en este contexto de pandemia que es tan complejo, tan exigente para cada uno y para cada uno de nosotros, para las familias, para los países, para los estados, establecer estos conversatorios me parece sano y me parece saludable, digamos, y necesario. Y bueno, la verdad es que a mí me parece muy pertinente la pregunta respecto de si la pandemia está afectando de la misma manera a hombres o mujeres, puesto que a mi modo de ver ha habido poca discusión respecto de las desigualdades que pueden ser agravadas por la pandemia. Y claramente no se habla de que existe una feminización de la crisis actual. ¿Y por qué lo planteo? Y aquí voy a entrar un poquito a algunos planos que dicen relación un poco con la teoría respecto de la identidad de género para poder llegar finalmente al tema de la violencia. Porque nos puede explicar por qué podemos decir que la crisis tiene un rostro de mujer, ¿no? O tiene rostros de mujeres, porque no podemos hablar de una mujer. En primer lugar, señalar lo que han dicho expertos y expertas, que este tipo de crisis, que en realidad nunca la habíamos visto, pero habían habido otras crisis que han afectado a muchos países, lo que hacen es que las consecuencias sociales y económicas van a agravar las desigualdades preexistentes. Por tanto, en sociedades donde ya existen desigualdades sociales, económicas, de género, étnicas, territoriales, y podemos seguir nombrando, la crisis en particular va a amplificar ese tipo de desigualdades.
Entonces, si nosotros miramos el orden de género que existe, no solo en nuestro país, sino que en muchas otras sociedades también, lo que podemos ver es que en base a la construcción tradicional de identidad de género de hombres y mujeres, las mujeres se encuentran en lo que podríamos llamar hoy día la primera línea, y eso explica que pueden estar más en contacto con el virus y mucho más en riesgo de poder enfermarse. Y entonces, bueno, dentro de la construcción tradicional de identidad de género, muchas autoras en Latinoamérica particularmente han hablado que la maternidad y la conyugalidad son ejes centrales en esta construcción. Uno podría decir, bueno, hoy día las mujeres ya no quieren tener hijos, o tienen menos hijos o hijas, ¿no? Ha habido un descenso en la tasa de natalidad, etcétera. Sin embargo, las tareas que están asociadas a estos ejes, que son las tareas de crianza y cuidado, siguen siendo asumidas principalmente por las mujeres, pero no solamente en el ámbito doméstico. Es decir, uno podría pensar, bueno, las mujeres se siguen haciendo cargo en la casa, a pesar de los cambios que han habido, mayoritariamente siguen haciendo cargo de todo lo que implica, ¿no?, la casa, todas las tareas domésticas. Esta idea está corroborada por encuestas. Por ejemplo, la encuesta del uso del tiempo del 2018 señala que una mujer en la semana utiliza 5.8 horas en trabajo no remunerado y un hombre 2.59. Es decir, no es algo que se nos ocurra, sino que realmente está avalado por las estadísticas. Y entonces esta centralidad respecto a las responsabilidades de crianza y cuidado hace que las mujeres estén mayoritariamente fuera de la fuerza de trabajo, ¿no? Hay un estudio del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que decía que de cerca de 4 millones de mujeres que no estaban en la fuerza de trabajo, el casi 97% decía que los motivos eran familiares, eran cuidado y quehaceres domésticos. Sin embargo, un 3,4% de los hombres daba esa razón. O sea, nos encontramos claramente en que las estadísticas documentan que hay una diferencia importante respecto de quien asume las tareas domésticas. Pero no solamente, como yo decía al principio, no solamente esta centralidad, digamos, del cuidado de los otros está restringida al ámbito doméstico, también lo vemos en el ámbito comunitario. Por ejemplo, muchas mujeres lideran todas las acciones de solidaridad y de cuidado de otros en momentos de dificultad. Las ollas comunes, recordemos, la compra de alimentos, visitar al vecino o la vecina que es adulto mayor o que no puede desplazarse, son mayoritariamente acciones hechas por mujeres. Pero también en el mundo del trabajo remunerado, vemos que en el área de salud, por ejemplo, mayoritariamente hay mujeres, en los municipios, en el sector de educación, son comercio, servicios, las trabajadoras de casa particular. Entonces, vemos que esta idea, a pesar de los cambios culturales que existen y que hoy día las mujeres tienen proyectos mucho más emancipatorios, seguimos cumpliendo tareas ligadas al cuidado y a la crianza en mayor medida que los varones. Entonces existe una división de género en la fuerza laboral, y fíjate que en el área de salud la ONU plantea que el 70% del personal sanitario en el mundo son mujeres, y en Chile se plantea que el 93% de los servicios domésticos lo hacen mujeres y el 74% que está en salud son mujeres. Entonces decimos que las mujeres tienen una presencia mayor en el desarrollo de actividades esenciales y por tanto, como decía yo, una mayor exposición al virus. Y eso evidentemente cuando las mujeres asumen mayor carga de trabajo remunerado sin compartir las labores domésticas, evidentemente genera cargas en nuestra salud mental. Y antes de la crisis ya la salud mental en Chile tenía índices súper preocupantes, eran poco alentadores, ¿no? A nivel de, no solamente de las mujeres que tenían una alta presencia de diagnósticos de depresión, en el caso de los jóvenes también hay indicadores en términos de consumo abusivo de droga y alcohol. Somos los campeones, nos gusta ser los campeones, bueno, somos los campeones en el continente, comparado con otros jóvenes. Y también fíjate que hay muchos trastornos depresivos en adolescentes. Y eso antes de la crisis. Evidentemente, con la crisis, con la pandemia, eso se puede agudizar, pensando además que Chile, dentro de los países de la OCDE, es uno de los que menos invierte en salud mental. Entonces, ¿por qué voy planteando todos estos elementos? Porque a mí me parecen pertinentes, puesto que a más tarea, más recarga, más desigualdad también, ¿no? Y la crisis lo que hace es aumentar este tipo de desigualdad. Mira, fíjate que uno se puede preguntar, bueno, pero cuando hablamos de cuidado, ¿a qué nos referimos, cierto?
La CEPAL tiene una definición bien interesante, dice, son todas aquellas actividades que son indispensables para que las personas puedan alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio para el desarrollo de sus vidas. Y abarca tanto el cuidado material que implica un trabajo, el cuidado económico que implica un costo y el cuidado psicológico que implica un vínculo afectivo. Entonces, la verdad es que si bien los cuidados son esenciales, en el mundo se han invisibilizado y se han mal remunerado. Por tanto, las mujeres viven una situación de mayor precariedad y de mayor pobreza laboral. Si eso lo ligamos a otras dimensiones, claramente están en mayor desventaja las mujeres más jóvenes, las mujeres que tienen menos calificación, las mujeres inmigrantes, etc. Si nosotros pensamos en la masculinidad y pensamos que a pesar de los cambios, insisto en eso porque es importante mencionarlos, pero todavía hay continuidades, ¿no? Y la verdad es que todavía los hombres siguen construyéndose desde una masculinidad hegemónica, en donde el ámbito más doméstico no es parte de la socialización tradicional. Por el contrario, pensemos en hombres de la calle, ¿no? Del trabajo, de la política, de la cancha de fútbol, etcétera. No quiero hacer caricaturas con esto, pero la verdad es que hay una tendencia, digamos. Pero lo más complicado es que esta socialización tradicional de los varones, esta masculinidad hegemónica, lo que hace es que construye en el hombre una relación bien problemática con el autocuidado, que es justamente el mensaje de hoy día en la pandemia, ¿no? Hay que cuidarse y hay que quedarse en la casa para cuidarse, ¿cierto? Entonces, en el caso de los varones, esto ha significado que se enfermen, tengan enfermedades particulares por el modo de vida, que tengan una actitud, ¿no? de a mí no, eso no me va a pasar, o también de no pedir ayuda en distintas situaciones. Y eso a mí me parece que es importante porque trae consecuencias no solamente para los hombres, sino que también para las personas de su entorno. En ese sentido, Tati, finalmente lo que tú nos estás llevando en la conversación es a decir que la desigualdad en términos de salud mental, de cuidado de las mujeres, el estar en primera línea, sin duda que es previo, ¿no es cierto?, a este tema de la pandemia, sin duda que ahora en pandemia hace que este tema sea totalmente relevante, porque puede acentuar estas desigualdades. Absolutamente, y la está acentuando, y eso lo vemos, y aquí entramos en materia, digamos, lo vemos porque el gran acto, digamos, la gran estrategia dentro de muchas otras, pero de la que todas podríamos hacernos cargo, es justamente de quedarse en la casa, ¿sí? Pero el quedarse en la casa nos damos cuenta que para algunas personas, particularmente para las mujeres, es claramente un alto factor de riesgo para vivir violencia. Es decir, hoy día las mujeres que ya vivían violencia o las mujeres que comienzan a vivir violencia producto de toda la situación de estrés que estamos viviendo, claramente están en una situación de mayor riesgo frente a otras personas. Y aunque las mujeres no estén viviendo violencia, con todo esto que hemos conversado, digamos, de la recarga al trabajo doméstico, si no hay un nuevo ponerse de acuerdo, bueno, estamos en la casa, ¿qué hacemos? Y nos distribuyamos, las tareas de los niños, el cuidado de la abuelita, etcétera, va a significar claramente que va a haber mayor recarga, ¿no? Con mayor razón hoy día se está en la casa, y con mayor razón si el ámbito doméstico para los hombres resulta un espacio, probablemente, no digo para todos evidentemente, pero tradicionalmente poco familiar, digamos, ¿no? En que se acostumbra a que se esté afuera. Entonces, fíjate que es interesante pensar en el espacio doméstico también, porque hoy día lo vemos como un espacio que ha sido invadido por el trabajo remunerado, ¿cierto? Ha sido invadido, ¿no?, por la lógica de nuestro sistema actual, en donde la productividad tiene que ser a todo costo, donde en nuestra lógica tradicional el trabajo, la vida privada no se mezcla con el trabajo, uno no lleva los problemas de la casa al trabajo, ¿te fijas? Pero hoy día la gente que tiene la suerte, entre comillas, de poder trabajar desde la casa, ¿no? Se da cuenta que evidentemente resulta mucho más complejo y hay una recarga mayor. Yo he conversado con colegas y con compañeras de trabajo en donde
dicen, bueno, parece que una trabaja más en realidad, porque uno no cierra nunca la puerta o no abre la puerta de la casa porque se terminó el trabajo. Y entonces la verdad es que nos permite mirar el espacio de trabajo de otra manera, que hoy día está mucho más tensionado. Nos permite también esto de quédate en la casa, mirar lo que pasa y mirar lo que ya sabíamos, si había corresponsabilidad o no familiar respecto a las tareas domésticas. Pero fíjate que lo interesante, y por eso creo yo que hay una ausencia de discusión desde el género en esta pandemia, es que no estamos mirando todas las relaciones de poder que se dan al interior de la familia, y vemos esta idea de quédate en casa nos hace construir una representación de la familia como algo homogéneo, como algo, como un espacio armónico, ¿no? En que la verdad no lo es. Claramente todo el tema de hacinamiento y de las malas condiciones materiales que tienen muchas familias chilenas, evidentemente genera no solo un mayor estrés, sino que un sentimiento de angustia y de incertidumbre absoluta que puede contribuir a la existencia de conflicto, a la emergencia de conflicto y probablemente a resolverlo de una manera violenta, resolverlo entre comillas. Entonces, a mí me parece interesante justamente de tener en cuenta que el espacio doméstico es un espacio en donde las diferencias y las desigualdades de género, de generación también y de clase, pensando en la gran cantidad de personas que van a hacer el aseo de tu casa o que elaboran, digamos, en las tareas domésticas, ¿no? Todo el servicio doméstico, también existe. Y entonces hoy día eso también se agudiza. Pero, en el fondo, perdón, Tati, que te interrumpa, sí. Tú lo que dices es que todo lo comunicacional que se refiere a la pandemia y esta campaña que se habla, ¿no es cierto?, del quedarse en casa, se plantea como de una manera, como si el espacio de quedarse en casa fuera siempre ideal, ¿no es cierto?, que fuera que todos cumplieran con su rol, que la armonía existiera en la familia, pero no ven, ¿no es cierto?, que tal vez hay conflictos anteriores que se evitan al salir de la casa, o no es cierto que hay conflictos que se generan al estar todos en la casa porque no es un espacio habitual, ¿no es cierto? A eso es lo que vas apuntando, ¿verdad? Claro, y que en realidad todos los miembros de la familia hoy día están teniendo un estrés, una presión importante. Además, los niños que tienen que estudiar, los estudiantes y las estudiantes universitarias que tienen que estudiar en línea, probablemente no están todos los insumos, papás o mamás que tienen que trabajar en casa o tienen que salir a trabajar o que no tienen trabajo. Y que tienen que buscar un sustento, y eso está ligado, y lo vamos a poder conversar más adelante, respecto a las políticas que se están implementando para poder hacer que este confinamiento se cumpla, pero en qué condiciones se cumple, ¿te fijas? Y entonces eso a mí me parece que, claro, ha salido en la prensa, ha salido en la discusión, pero sale de una manera en que pareciera que no es tan cierto. A mí me da esa sensación de cuando se habla de hambre, de cuando se habla de que esto es dramático, pareciera que sí, pero creo que no hay una conciencia real de la urgencia que implica realmente generar las condiciones, las garantías para que, a pesar de que no estén todas las condiciones favorables en términos de espacio, por lo menos lo que implique el sustento esté resuelto. Y entonces cuando miramos el tema del poder y del abuso y de la violencia, entonces decimos, bueno, hoy día todos estamos un poco cautivos en nuestras casas, ¿cierto? Pero las mujeres están más cautivas que nunca, sobre todo las mujeres que viven violencia, a manos de sus agresores. Y entonces ahí podemos decir que si miramos un poco el tema de los cuerpos y el desplazamiento, la apropiación de los cuerpos hoy día se vería facilitado, y los cuerpos de las mujeres, por las medidas de la cuarentena. No te podría decir, busquemos otra medida que la cuarentena, o sea, esa es la medida que existe. El tema es que no puede ser la única estrategia aislada que no va acompañada de otras estrategias para poder abordar, en este caso, nuestra conversación, la violencia que ven mayoritariamente mujeres. En ese sentido, ¿cuáles son o crees tú que son las estrategias que tú propondrías o que tú crees que faltan, están al debe en este proceso de pandemia? Sí, mira, a mí antes de plantear eso, a mí me gustaría referirme un poquito a qué entendemos por violencia. No sé si te parece, porque
porque hoy día el concepto de violencia se utiliza bastante. Yo creo que en estos últimos meses muchas organizaciones internacionales, organizaciones feministas, algunos estados hicieron una alerta respecto al riesgo inminente de muchas mujeres, ¿no? O sea, sin duda que yo no podría decir que el tema se ha invisibilizado, el tema se ha visibilizado aún más, ¿no? Sin embargo, todavía existe una concepción, una representación de la violencia que está muy ligado a la dimensión física de la violencia y a la idea de eventos, ¿no? De cuándo ocurre. De hecho, la legislación está basada un poco en eso. ¿Cuándo ocurrió el acto de violencia? ¿En qué momento? ¿Te fijas? Y que hay que probar todas esas cosas. Bueno, a mí me interesa, antes de pasar a tu pregunta, que me parece fundamental, de qué hacemos, ¿no? A mí me parece que es importante hacer una distinción entre, sobre todo porque estamos en un contexto de mucho estrés, y en ese sentido cualquiera pudiese desarrollar algunas conductas que no necesariamente son violencia, pero que violentan, ¿no? El grito o terminar mal las discusiones, las peleas, ¿no? Los conflictos son algo que ocurren en la vida y que todos vivimos, el tema es cómo lo resolvemos. Pero hay que distinguir entre agresión, entre una conducta que, digamos, esta conducta innata, este mecanismo innato, ¿no? De una persona que se pueda sentir de alguna manera amenazado o amenazada en algunos aspectos vitales y que puede tener una conducta de agresividad, ¿sí? A la conducta de violencia, el comportamiento violento, en donde la violencia la hablamos como un acto deliberado que pretende hacer daño a una persona o a un grupo y que su objetivo es mantener, obtener o aumentar el poder, el control y el poder, ¿no? Y eso a mí me parece que es importante porque aquí la persona no es que está defendiendo algo vital, ¿no? Un territorio, la comida, los animales tienen este mecanismo innato, los seres humanos también. Aquí lo que defiende en el fondo una persona que ejerce violencia es la posición de dominancia, ¿no? Y en donde utiliza su fuerza, no solamente en términos de la capacidad física, sino que también en términos de forzar a alguien, ¿no? Y que eso puede ser muy sutilmente, forzar a alguien de manera de que haga algo que quiere hacer o que no quiere hacer en realidad. Entonces, aquí no estamos hablando de que alguien se descontroló, porque esa palabra se utiliza mucho, ¿no? O me descontrolé, no quise hacerlo, no quise decir lo que dije, o no quise tener no quise dar este golpe, etc. La verdad es que cuando hablamos de violencia estamos hablando de una persona que siempre hace una elección selectiva de ejercicio de control, ¿no? Por eso es importante establecerlo, porque hay un autor que a mí me parece muy interesante, que es Evan Stark, que justamente lo que hace es acuñar el concepto de control coercitivo, justamente para poder indicar que la violencia no es solamente estos actos que pueden ser incluso aislados, ¿no? Sino que, y que están ligados a la violencia, perdón, al aspecto más físico, a la violencia física, sino que estamos hablando de una persona que utiliza ciertas tácticas para tener controlada la vida de la otra persona. Pensemos en las llamadas telefónicas reiteradas, el control de los horarios, hoy día que estamos todos vía online, estoy pensando en las pololas que no viven en las casas, juntos, y que la única manera de contactarse es vía redes sociales, Facebook, etcétera, ¿no? El control de con quién hablas, quiénes son tus amigos, a qué hora cierras la cuenta. Hay una serie de tácticas que utiliza justamente este autor que la visibiliza para poder explicar que no es solamente el evento de la violencia, sino que, como yo decía, hay tácticas que él plantea, el aislamiento, por ejemplo, y hoy día estamos súper aislados. Los juegos mentales, ¿no? El lavado del cerebro, la microregulación de la vida cotidiana. Y entonces hoy día, si nosotros tomamos este concepto que hace que las mujeres anden con pies de plomo, ¿no? Que eviten hacer o decir alguna cosa para evitar que la pareja o el marido
se enoje, ¿no? Entre comillas, o agrave, digamos, los actos que realiza. Para evitar el conflicto, concretamente. Exactamente, y todo el tema de la culpabilización, es que yo dije eso, es que yo sabía que estaba con un problema, es que perdió el trabajo, es que hoy día estamos en esta situación. O sea, siempre va a haber miles de justificaciones de la parte de las víctimas y también de la parte de los agresores para decir, bueno, tú fuiste la que provocaste la situación. Y entonces, lo que plantea este autor es que esto es un continuo que se da de manera probablemente bastante sutil y que hace que las mujeres se sientan cautivas como en cárceles en sus casas. Y hoy día a mí me parece que muy vigente eso. Las condiciones están para las mujeres que viven ese tipo de control coercitivo. No habla de conceptos de violencia, habla que existe la violencia psicológica, la violencia física, pero está este control coercitivo que agrupa a todas estas estrategias que hacen que la mujer sea una prisionera en el fondo, ¿no? Y que no se dé cuenta. Entonces, si antes la mujer podía salir a trabajar y el marido le controlaba el horario, etcétera, hoy día ya no sale a trabajar y entonces el control es absoluto. Y eso, como tenemos todavía esta representación de la dimensión física de la violencia como predominante, no lo vemos como un acto abusivo y de ejercicio de poder abusivo. Se invisibiliza, dices tú también, claro. Y entonces no lo denunciamos, y entonces no lo comentamos, y entonces no hacemos y quedamos atrapadas en esta situación. Entonces, a mí me parece que hoy día las posibilidades de resistencia o de escape de muchas mujeres se ha visto evidentemente obstaculizado por la crisis y por la pandemia, pero en casos en que no logramos verbalizar, conceptualizar e identificar que estamos viviendo situaciones de abuso de poder, mucho más difícil. Y por tanto el daño, el deterioro y los riesgos son mucho mayores. Y bueno, y de alguna manera, o sea, tú también estás planteando que este formato, ¿no es cierto?, de control coercitivo que puede verse agudizado en este tiempo, puede tener como consecuencia cualquiera de los tipos de violencia, ¿no? Pues eso es lo que estoy comprendiendo, ¿verdad? Tanto física como sexual o psicológica, ¿no es cierto? Claro, puede desencadenar. Sí, y pueden estar acompañadas absolutamente claro. de los tipos de violencia tradicionales que conocemos, ¿no? Claro que sí. Entonces eso hace que las mujeres estén en un mayor riesgo, y hoy día los femicidios siguen ocurriendo. A propósito de lo que tú me preguntabas al principio respecto de qué hacemos, hoy día no podemos decir que la violencia ha aumentado porque no tenemos estudios comparativos que puedan indicarnos eso, pero claramente los llamados a números de emergencia y los llamados números de orientación ha aumentado un 70%, 80%, y eso da cuenta de que claramente lo que está pasando en las casas, en muchas casas no es solamente la falta, que ya es un tipo de violencia estructural, podríamos decir, que es la falta de alimentación, sino que además sumémosle la falta de, digamos, la emergencia o la agudización de relaciones de situaciones de violencia. Y en ese mismo sentido, Tati, y por ejemplo, ¿qué pasa con estas parejas jóvenes que hoy día a lo mejor tienen una distancia social, ¿no es cierto? Están en sus casas. Pensemos en las chicas universitarias, ¿no es cierto?, que están con sus pololos a distancia. Este fenómeno de la violencia se puede generar también. ¿Tú qué crees respecto a eso? ¿Podría darse? Absolutamente, sí. De hecho, los estudios plantean que estudios ligados al ámbito de la vida de los y las adolescentes y jóvenes digamos, en la dimensión online, ¿no? Yeah. Es absolutamente coherente con lo que ocurre en la vida real, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que han vivido o que viven violencia o control, ¿no? Por parte de su pareja, que es lo que más ocurre en el caso de adolescentes y jóvenes, que viven control por parte de su pareja en la vida real, por llamarlo de alguna manera, lo van a vivir también vía online, vía redes sociales. Pero probablemente lo que cambia un poco es la manifestación. O sea, si en la vida real el pololo le dice que no salga a la fiesta, y se lo puede decir de una manera súper tierna, y eso es lo que más confunde, ¿no?
porque se va a quedar solo, porque quiere estar solo con ella, o porque los amigos puede que no sean, sean malas influencias, ¿no? Entonces, claro, hoy día que no se va a fiestas, no le va a decir eso, pero le va a decir con quién estás conversando, o por qué agregaste este amigo o esta amiga en tu cuenta Facebook, ¿te fijas? Entonces, hoy día probablemente cambian las manifestaciones, ¿no? La forma, la estrategia, pero el control sigue existiendo si una pareja ya vivía ese tipo de relación. Si no, es probable que también ocurra, porque evidentemente estar a la distancia genera también más incertidumbre, genera menos posibilidad no solamente de control, sino que de saber cómo está la otra persona, y entonces, sin duda, hay distinciones respecto a la violencia que se vive cuando de alguna manera vivimos en el mismo techo a cuando no vivimos en el mismo techo. Pero claramente los riesgos son importantes. Todo el tema de la violencia, de la ciberviolencia en su manifestación sexual, ¿no? De obligar a la otra a mandar fotos íntimas o de realizar actos vía online, ¿no? Que la otra persona no quiere, y entonces ejercemos control diciendo, bueno, voy a terminar contigo. O sea, la verdad es que, como decía yo, no es que se vivan dos vidas online y en el mundo real. Hay un puente y hay un correlato similar, lo que cambia un poco es el estilo, es la modalidad, pero en el fondo siguen existiendo este tipo de conductas de control. Y en ese sentido, no solamente para las chiquillas, también para los chiquillos. O sea, es decir, en el caso de adolescentes y jóvenes, la violencia que se vive es una violencia generalmente bidireccional, pero eso no significa que sea simétrica, no es igual. Las consecuencias que viven las mujeres, las adolescentes, las jóvenes, es bastante diferente a las consecuencias que tienen los varones. No podemos negar que los varones también viven violencia de parte de sus parejas, ¿no? O que también existe violencia al interior de las parejas homosexuales o de lesbianas, que también se habla poco de eso, ¿te fijas? Entonces, eso sí claramente existe, no se puede negar, pero la verdad es que la violencia vivida por las mujeres resulta un problema social de mayor envergadura, ¿no? O sea, yo veía unas cifras de la ONU, por ejemplo, que señalaban que, bueno, que una de cada tres mujeres vive o ha vivido algún tipo de violencia física, sexual, psicológica en el mundo, a manos de su pareja. Esto estamos hablando de 800 millones de mujeres, ¿te fijas? Entonces, claramente la envergadura y la dimensión de este tipo de violencia es altísima. Y a pesar de la violencia vivida, hay estudios que plantean, por ejemplo, la ONU dice que el 40% de las mujeres que sufren violencia buscan, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda, y muchas de ellas lo buscan en la familia y en las amistades, y poco confían en las instituciones o los mecanismos oficiales. Evidentemente hay diferencias importantes entre países, pero lo que yo quiero decir, y ahí voy a retomar tu pregunta que la tenía pendiente, sí, es que un elemento importante, a mí me parece que, y que creo que puede ser también un correlato también con la pandemia, y que no se ha utilizado como debería utilizarse, es que si bien todos los circuitos de atención, los circuitos de crisis y de urgencia tienen que seguir operando, ¿no? A nivel institucional, y de hecho hay muchas instrucciones que se han dado al Ministerio de la Mujer, a la Fiscalía, a Salud, a los tribunales de familia. O sea, yo sé que hay una serie de instructivos hoy día de manera que se han dado a raíz de la pandemia, de manera que no se corten los servicios, ¿no? Que se utilicen otras estrategias. Por ejemplo, yo sé que en los centros de prevención se hace un seguimiento telefónico, etcétera, mujeres que están en riesgo, las casas de acogida siguen abiertas. O sea, a nivel institucional, a pesar de que siempre es insuficiente, ¿no? Pero eso me parece que se ha ido manteniendo y tiene que seguir manteniéndose. Pero si pensamos en que la mayoría de las mujeres toman varios años, 7 años en promedio, denunciar, por ejemplo, ¿no? Y que en estas condiciones mucho más complejos, evidentemente que hay que recurrir a los entornos más inmediatos, la familia, la amistad. Y ahí yo creo que un trabajo importante que debe hacerse es justamente volverse a los espacios
más cercanos, como son el barrio, ¿no? Como son darle la importancia y de hecho las campañas deberían también no solo apuntar a las mujeres, ¿no? Que denuncien o que terminen la relación de violencia, sino que a todo el entorno inmediato de ser responsable también, ¿no? Y preocuparse de qué pasa con mi vecino, qué pasa con mi amiga. En los barrios se sabe todo, se sabe quién está hoy día viviendo situaciones complicadas, quién vive violencia, o sea, y eso no lo estamos usando. Y la verdad es que nuestro país ha vivido, estoy pensando solo en el terremoto, que además me tocó vivir a mí, pero ha vivido una serie de tragedias. Y todas las estrategias psicosociales han demostrado su efectividad en situaciones de emergencia. Y ahí yo siento que ahí nos falta aprender o internalizar ese aprendizaje en el entendido que son los barrios, son las personas, son las organizaciones sociales, ¿no? Quienes canalizan muchas veces las necesidades de la población frente a las autoridades, frente a otros organismos, etc. Bueno, en el caso de la violencia de la pareja en relaciones íntimas y en el caso de la violencia hacia las mujeres, yo creo que hay que volcarse a la comunidad y reconocer el saber que ésta tiene, ¿no? Y aquí me pongo mi gorro de trabajadora social y creo que ahí hay que hacer un trabajo importante, pero hoy día la pandemia parece que nos priva de todo eso, ¿no? Entonces tenemos que ser lo más creativos y creativas posibles para buscar la manera de cómo hacer que en el barrio establezcamos, así como establecemos cordones sanitarios, establezcamos cordones de protección y de saber que si la vecina está viviendo violencia, pero por X razón no puede dejar la casa, porque tiene dependencia económica, porque hay una dependencia emocional, todas las consecuencias que sabemos que provoca la violencia, bueno, habrá 1, 2, 3 alertas de personas, familiares o amigos, amigas, vecinas, que estén alerta, ¿no? Para prestar ayuda. O sea, yo sé que eso ocurre hoy día. El tema es que hay que sacarle más partido, porque si la persona no puede llegar al nivel institucional, sí puede llegar a este medio más próximo. O sea, tú dices, por ejemplo, yo sé que mi vecina, ¿no es cierto?, vive violencia porque lo sé, porque es algo que siempre están los carabineros, hay gritos, en fin. Entonces, hoy día, como vecina, tengo que preocuparme también de cómo estará ella, ¿no? Un poco desde lo concreto, tal vez se dan ese tipo de dinámicas, no invisibilizar, no hacer la vista gorda respecto a estas temáticas, pensando que se pueden acentuar. Exactamente. O sea, esa estrategia es una estrategia que todo el trabajo territorial y todo el trabajo de prevención es un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo, pero a mí me parece que podría reforzarse, ¿no? Reforzarse mucho más en estas situaciones y después que pasemos la pandemia, continuar el trabajo, porque a mí me parece que desde lo local es fundamental poder actuar frente a estas situaciones. Y porque además genera un reforzamiento del tejido social, de la cohesión social que hoy día está tan fragmentado en nuestro país. Pero eso no significa que todo el nivel macro, el nivel estructural, también tiene que hacerse cargo. Y yo partía hoy día diciendo, bueno, hay una feminización de la crisis, ¿no? Y hablamos de las mujeres que están viviendo hoy día violencia, pero hay una serie de otras condiciones que afectan a las mujeres y que las hacen más vulnerables, todo el tema de las condiciones migratorias, por ejemplo, ¿no? Muchas mujeres que hoy día están en espacios muy hacinados, que no tienen un estatus reconocido, por tanto no pueden acceder al bono o no pueden acceder a la ayuda, etcétera. O sea, evidentemente la situación de ellas es mucho más compleja y entonces por eso el tema de lo local a mí me parece relevante. Sin embargo, tiene que haber un correlato también a nivel estructural en donde las políticas públicas, ¿no? No solamente el enfrentamiento a la pandemia, sino que en general se trabaje desde una manera intersectorial. No es nada nuevo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero creo que es importante recalcarlo porque a mí me parece que todavía hoy día estamos como aprendiendo, ¿no? De nuevo, cuando en realidad hay trabajo en lo local que nos demuestra que si podemos mirar un fenómeno que es complejo desde un pensamiento complejo y pero abordando distintas aristas, es posible que podamos irlo resolviendo. Entonces, la pandemia no es, por ejemplo, solo un problema sanitario.
evidentemente hay consecuencias económicas, evidentemente hay consecuencias sociales, evidentemente agrava las desigualdades, como explicaba al principio. Entonces necesitamos mirarlo no solo desde el Ministerio de Hacienda, o solo del Ministerio de Salud, ¿te fijas? Hoy día, desde la semana pasada, se está trabajando de manera más estratégica y mucho más fuerte con la salud primaria. Y la verdad es que deberíamos haberlo hecho desde un primer momento, porque la salud primaria es la que está en lo local, está en lo territorial, con los municipios, y son los que conocen a sus usuarios y a sus usuarias. Entonces, hay capacidad instalada, pero al no tener un enfoque intersectorial, sino que cada uno actúa desde su propia esquina, digamos, no nos permite ver el panorama global. Otro enfoque que a mí me parece que es importante es un enfoque interseccional, es decir, así como veíamos que la familia no es un espacio o una organización de relaciones homogéneas, ¿no? Hay relaciones de poder, hay relaciones de desigualdad, hay una heterogeneidad, lo mismo pasa en las mujeres, es decir, tú me tocabas el tema que de los adolescentes y los jóvenes, necesitamos mirar cómo están viviendo ellos la pandemia y la violencia, y hoy día pareciera que son los más rezagados, ¿no? Le hemos metido mucha presión a los estudiantes, ¿sí? Exageradamente a mi modo de ver, presión a los padres, ¿no? Preocupación por los más mayores, ¿no? Porque son más en riesgo, pero nuestros adolescentes y nuestros jóvenes han quedado ahí, porque además están en una etapa en que probablemente por la construcción de identidad, etcétera, se van aislando, o necesitan su espacio, etcétera, pero pareciera que nos hemos olvidado un poco, y eso es característico en general de los estudios y de las políticas públicas, de que nos olvidamos un poquito de las relaciones amorosas que pueden establecer y de los conflictos y violencias que pueden ocurrir en sus relaciones amorosas. Entonces, todo el tema de la edad es un elemento importante al mirar. Todo el tema de la migración, yo decía, ¿no? Mujeres que hoy día no tienen, que viven en hacinamiento importante, que viven sin poder acudir por un estatus migratorio precario a acceder a los bonos, a recurrir a la asistencia, no tienen redes probablemente. Es decir, las adultas mayores, aquellas que tienen algún tipo de morbilidad, las mujeres que responden o tienen una identidad étnica en particular, es decir, mujeres diversas, y el enfoque interseccional toma eso, y es necesario de abordarlo también cuando se elaboran políticas públicas y cuando se elaboran estrategias para poder. ¿Qué pasa con aquellas mujeres migrantes que no conocen el idioma? ¿Cómo pueden acceder? En Canadá, fíjate que se trabajó todo el tema de educación y difusión de las medidas para evitar contagio no me acuerdo, pero una cantidad de idiomas que no te explico, porque, bueno, el nivel de interculturalidad es mucho mayor, pero sabiendo que, bueno, el inglés y el francés no son el único idioma en el que habla la gente, chino mandarín, no sé, 1000 otros, ¿no? Bueno, español, evidentemente. Entonces, ¿qué se hizo la estrategia? En esta idea de lo interseccional o en esta idea de la interculturalidad, de pasar el mensaje en todas las lenguas posibles, ¿no? Y esas estrategias son necesarias y dan cuenta de que estamos comprendiendo que nuestro mundo es diverso y complejo, que la población a la que estamos destinando nuestros esfuerzos por evitar el mayor contagio del COVID y evitar que se sigan aumentando los casos de violencia, tiene que ser necesariamente, es un ejemplo, pero me refiero a que esta idea de poder incorporar otros elementos que tienen que ver con la complejidad de la realidad. Y una última estrategia que me parece fundamental, y que un poquito con lo que yo comencé, hablando un poco de la identidad de género, femenina, masculina, y que eso generaba ciertas tareas, ¿no? Y recargas a unas más que otros, es que todas las acciones que se realicen en contra del COVID-19, del contagio, no deben reproducir o perpetuar normas de género nocivas o prácticas discriminatorias y desiguales. Si nosotros concebimos que la violencia de las mujeres es un problema de desigualdad de género, evidentemente necesitamos resguardar y necesitamos promover otras formas de relaciones. Hoy día, ¿cómo nos podemos cuidar? Sin embargo, la mitad de la población tiene problemas para cuidarse, ¿sí?
por diversas razones, no solamente por el género, también por aspectos concretos, materiales. ¿Cómo nos cuidamos entre nosotros? Y entonces todo un trabajo de promoción de nuevas masculinidades, masculinidades positivas, de prevenir el problema, de poder conversarlo y poder, como yo decía, ir definiendo que violencia no es solamente el golpe o el garabato, ¿te fijas? Sino que, porque eso es lo más observable, sino que también son esas medidas, esa manipulación, son los celos. Los celos se pueden ejercer hoy día, ¿no? Estás hablando mucho con tu amiga o tu amigo, ¿no? Por llamada, digamos, telefónica, etcétera. Entonces, yo creo que hoy día hay siendo muy positiva también, hay una gran oportunidad, ¿no? Para mirar estas desigualdades y para poder justamente decir esto es lo que queremos y esto es lo que no queremos seguir perpetuando. Y entonces transformarnos en una sociedad que se cuide desde todo punto de vista, no solamente frente a esta pandemia. O sea, aquí es imperativo, pero también saliendo de esto tenemos que aprender a cuidarnos para que bajen nuestros niveles deteriorados de salud mental, para que tengamos otras posibilidades de relaciones mucho más sanas, mucho más igualitarias, para que pueda restablecerse o establecerse una cohesión social en este tejido tan dañado en Chile, ¿no? Y que eso también provoca una dificultad para poder seguir instrucciones. Hoy día hay mucha gente que sale de sus casas porque no tiene que comer, pero también hay mucha gente que sale de sus casas porque simplemente piensa que esto no es tan complicado, o porque en esa actitud a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces tampoco me cuido, etcétera, etcétera. Cuando no hay una suficiente confianza en las instituciones, en las autoridades, que es lo que también pasa en Chile, ese es un factor de riesgo. No es solamente la desigualdad de género el factor de riesgo en el caso de la violencia, también es la falta de confianza entre los vecinos o entre la persona más cercana y con las instituciones. Entonces yo no voy a denunciar porque tengo falta de confianza en Carabineros o en la Fiscalía, o que esto se va a alargar. ¿Te fijas? Entonces, esa mirada estructural, hay un dicho que decía cuando yo estudiaba, pensar global pero actuar local. Esa mirada estructural, pero aterrizarla, ¿no? Al día a día y en lo cotidiano, es la mirada que tenemos que tener. Y a veces cuando se elaboran políticas públicas, se elaboran en la estratosfera, sin mirar, y ahí nos empezamos a dar cuenta que nos faltaron muchas cosas para una ley. Te pongo el ejemplo de la ley de violencia intrafamiliar, que parte en los años 90, y donde deja fuera la violencia que ocurre no en la familia, no en una pareja que tiene un hijo en común, y entonces toda la violencia que viven adolescentes y jóvenes queda afuera, no queda sancionada. Entonces, mirar de manera más compleja y manera más realista, recogiendo los saberes que hoy día existen, a mí me parece que es fundamental para enfrentar la pandemia y también para enfrentar esta problemática que no solamente la vive Chile, que se vive a nivel mundial y que la viven sociedades que tienen altos niveles de igualdad. Yo estaba viendo unas estadísticas y me sorprendía cómo algunos países, como por ejemplo Dinamarca, que es el que me acuerdo ahora, que tenía altos niveles de igualdad de género, pero al mismo tiempo tenía altos niveles de violencia sexual. Entonces, a pesar de que puede haber paridad en el acceso al trabajo, igual salario a igual empleo, representación política, igualitaria, etcétera, que es lo que uno ve en los países desarrollados, ¿no? Entre comillas. Sin embargo, claro, era Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, ¿no? Que son los ejemplos muchas veces de la igualdad de género, que es cierto. Sin embargo, tenían altas tasas de violencia sexual. Entonces ahí tú te preguntas, bueno, claramente se ha hecho un esfuerzo en materias, en los aspectos más materiales, por llamarlo de alguna manera, de igualdad. Pero todo el ámbito simbólico, cómo nos representamos los cuerpos de las mujeres con todo el tema de la violencia sexual, ¿no? De cómo nos tratamos de apropiar de cualquier manera, utilizando la estrategia de la violencia, para evitar que estos cuerpos o que estas mujeres se salgan de este orden de género y se queden todavía en el cuidado, en la crianza, ¿no? En su lugar secundario. A mí me hace sentido para poder discutir y poder pensar, bueno, no es solamente... es fundamental, pero no es solamente lograr mayores niveles de igualdad de género, es fundamental mirar al hombre, a la mujer, a lo femenino, a la construcción de lo femenino y lo masculino como
dos construcciones igualitarias en derechos, dos construcciones que se valoran de la misma manera, ¿no? Y entonces, a mí me parece que eso es un esfuerzo que es importante realizar y que hay que ponerlo en la discusión y que hay que trabajarlo y continuar trabajándolo, porque evidentemente la pandemia va a terminar, pero nos vamos a quedar con la violencia que si no la trabajamos de una manera interseccional, intersectorial, de manera estructural, pero también de manera local, vamos a continuar reforzando o haciendo esfuerzos, pero esfuerzos que necesitan tener otros frentes para poder abordarlo de manera integral y global. Sin duda que eso plantea grandes desafíos para este tiempo. Es muy constructiva tu opinión también y positiva. Esto de ver, ¿no es cierto?, que finalmente esta pandemia que genera crisis en muchos niveles puede verse también como una oportunidad de análisis, de discusión, y que eso puede generar lo que vamos a hacer posterior, ¿no es cierto?, también lo que tenemos que hacer ahora, pero sin duda también con cómo vamos a seguir. Me llama mucho la atención este tema, ¿no es cierto?, del cuidado que hay que tener entre todos, ¿no es cierto?, y de cómo el solo confinarnos en nuestras casas no es la única medida de cuidado que tenemos que tener frente a este virus. También tenemos que considerar todos los otros factores que están circundando. Sí. Sí, no, yo creo que lo que tú decías es eso, el tema del cuidado, que hoy día es más imperioso que nunca, yo creo que nos invita a reflexionar respecto de nuestra sociedad. Si nuestra sociedad es cuidadosa, si somos cuidadosos y cuidadosas con nosotros mismos. Y ahí hay un debe importante, pero también hay una oportunidad que hay que seguir trabajando, ver cómo establecemos relaciones de cuidado y cómo establecemos construcciones de hombres y de mujeres, sobre todo de hombres que tienen más tensionado ese aspecto, de cómo nos cuidamos y cuidamos a los otros. Yo creo que eso es un imperativo importante. Sin duda. Agradecemos la presencia y este diálogo tan interesante con Tatiana, desde su expertise, desde su experiencia. Creemos, invitamos a todos los que ven estos diálogos que nos sigan, ¿no es cierto? La Dirección de Género está haciendo un esfuerzo importante por poner en la mesa temas de relevancia y que han surgido a partir de esta crisis sanitaria, de esta pandemia. Así que nuevamente agradecemos a Tatiana, feliz de haber generado este diálogo con ella. Esperamos tenernos y vernos en otra oportunidad, ya más cerquita, ¿no? Sí, bueno, agradecida también por la invitación y bueno, esperemos que estos diálogos puedan servir para generar otros diálogos más.